estaba trabajando, me parece, y algún que otro compañero también. Vamos a repasar 2 ejercicios ahí para que después el resto ustedes lo completen, ¿sí? Para luego seguir con la parte 2, ¿sí? ¿Tenemos audio ahí, Edgar? ¿Nos escucha bien? Edgar, quisiera saber si tenemos retorno de audio, si tenemos video, así ven la presentación de la guía de actividad número 4, así vemos los ejercicios que hemos desarrollado en la clase pasada, en la cual hoy vamos a repetir y repasar el ejercicio de la consigna 2 y lo que es potencia. Me interesaría saber, Edgar Núñez, si nos está recibiendo bien el audio y el video. Bueno, la consigna número 2 hablaba que si contamos con el mismo amperímetro de la consigna número 1, que era calcular la caída de tensión, era calcular la resistencia interna del instrumento, ¿sí? Teniendo los parámetros de la caída de tensión y la corriente, ¿sí? Que circulaba por el instrumento. Aplicábamos la ley de Ohm. Ahora en la consigna número 2 contamos con el mismo amperímetro de la consigna 1, como dice allí, donde la corriente que circula por el instrumento son de 5 amperes, ¿sí? Y deseamos medir una intensidad máxima de 25. Entonces, por lo que habíamos visto en la parte teórica anterior, habíamos visto que toda esta corriente no podía circular por el instrumento porque lo iba a deteriorar, ¿sí? No era factible pasar semejante cantidad de corriente. En el caso de este instrumento, soporta una corriente máxima de 5 amperes, entonces si quiero realizar una medición donde un circuito conectado a la carga tiene un consumo de 25 amperes, con este instrumento no lo podría realizar. Para ello es que se le asigna una resistencia Shunt que se conecta en paralelo con el instrumento para derivar la mayor cantidad de corriente por esa resistencia Shunt y que por el instrumento como máximo circule una corriente de 5 amperes. Bien, pero claro, para colocar esta resistencia Shunt, según la ley de Kirchhoff, tiene que ser una resistencia de bastante valor menor, ¿sí? Un valor menor a la resistencia interna del instrumento, para que la corriente elija el camino más fácil, ¿sí? Y entonces de esa forma circule la mayor cantidad de corriente por la resistencia Shunt y por la corriente del instrumento máximo 5 amperes. Entonces quiere decir que por el instrumento, cuando esté a máxima escala, van a estar circulando 5 amperes, por la resistencia Shunt van a tener que circular 20 amperes, ¿sí? Entonces la sumatoria de las dos corrientes, la que está circulando por el instrumento y por la resistencia de Shunt, es la resistencia que está ingresando al circuito. Entonces, rápidamente yo les pongo IS, ¿sí? Que es la corriente de Shunt, va a ser igual a la corriente total menos la corriente que circula, la máxima corriente que puede circular por el instrumento,
en donde IS es corriente del shunt, la I es la corriente, en este caso, la corriente a medir, que son 25 amperes, y tenemos la corriente máxima que puede, en este caso, el soporte del instrumento, o sea que por el instrumento puede pasar una corriente máxima de 5 amperes. Bien, entonces si vemos la flecha donde tenemos la corriente que va a circular por el conductor, la corriente que deseamos medir son 25 amperes, la corriente IA, que es la del amperímetro del instrumento, son 5 amperes, nos va a quedar que la corriente de shunt, ¿sí? La corriente shunt es igual a la corriente que circula, la corriente a medir, que es la que circula por el conductor, menos la corriente del amperímetro. Entonces ahí nos va a quedar 25 amperes menos 5 amperes, una corriente de shunt igual a 20 amperes. Entonces, como ya tengo la corriente que se deriva hacia la resistencia de shunt, se derivan 20 amperes, ¿sí? Por ende, ya es una resistencia que es de menor valor. Entonces, aplico la ley de Ohm, ¿sí? En donde resistencia, ¿sí? Vamos a poner RS porque es resistencia shunt, pero vamos a aplicar aquí la ley de Ohm. La resistencia es igual a la tensión eléctrica sobre la corriente. Entonces tenemos la tensión, ¿sí? Tenemos la tensión, que la tensión en el anterior instrumento, si pueden ver en la consigna 1, la VA, ¿sí? La tensión del amperímetro, la caída de tensión que genera el instrumento es de 300 milivoltios. Entonces, VA le vamos a poner, ¿sí? Dividido corriente, dijimos. Entonces, ¿qué corriente es aquí? Como la resistencia shunt está conectada en paralelo con el instrumento, entonces la caída de tensión que tiene el instrumento, que es de 300 milivoltios, como decía la consigna anterior, son los mismos 300 milivoltios que se aplican a la RS por estar conectado en paralelo con el amperímetro. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner la IS. Ahora reemplazamos resistencia de shunt es igual a la tensión, a la caída de tensión del instrumento, que eran 300 milivoltios, pero tenemos que manejar la unidad volts, entonces va a ser 0,3. 0,3 voltios, que son 300 milivoltios, dividido los 20 amperes que circulan por la resistencia. Y allí nos va a dar el valor de resistencia shunt que tenemos que colocar en paralelo con el instrumento para poder ampliar la escala de ese instrumento, poder someterlo a mayor corriente de medición. Entonces, aquí el valor nos da 0.015 ohm. Bien, ese es el valor que tiene esa resistencia shunt. Cuando el instrumento, la resistencia interna en el anterior ejercicio, tenía un valor de 0,06 ohm. Por ende, si la resistencia shunt es de un valor menor a la resistencia interna del instrumento, la corriente busca el camino más fácil a pasar por la resistencia shunt porque ofrece menos oposición al paso de la corriente, entonces viene mayor cantidad de corriente por RS que por RA, que es la resistencia del amperímetro. Bien.
Esto es con respecto a la consigna 2. Obviamente que haciendo la consigna 2 van a poder hacer la 1 y la consigna 3 porque hay que aplicar exactamente lo mismo. Aplicamos la ley de Ohm, ¿sí? Ahora la resistencia Joule, el fabricante suele indicar su valor, no lo suele indicar el valor como ómico, sino que indica la máxima cantidad de corriente que soporta y la caída de tensión a dicha intensidad, ¿sí? Pero bueno, se ve también en ambos casos, también puede estar identificada su valor ómico, ¿bien? Bueno, los tres, la consigna 1, 2 y 3, se basa en el ejemplo que le acabo de dar. Digo, Edgar, para que si usted no ha hecho todavía la guía de actividad y alguno de sus compañeros, cuando vean la grabación, si es que no han podido asistir por problema de trabajo, pueden ver luego la grabación y ver cómo ir aplicando, ¿sí?, la metodología a las diferentes consignas. Entonces les doy una, que es la consigna esta número 2. En la 1 y la 3 tienen que aplicar prácticamente lo mismo, pero luego tenemos, vamos a ver la página 5, ¿sí? Para la consigna 5, vamos a ver la consigna 5 porque tenemos un circuito ahí con una carga, bien, con una lámpara incandescente. Dice que está a una tensión monofásica, o sea que es una carga, si es una lámpara incandescente, es una carga del tipo resistiva, ¿sí? Entonces le puedo llamar una RL, una R de carga, una R de lámpara. Es incandescente. La RL, al ser
Bien. Edgar Núñez, Juan Merlo, ¿me están escuchando? Juan Merlo Núñez. Edgar Núñez, Juan Merlo, tenemos sonido, video para poder continuar. Por favor, me responden en el chat. Perfecto, Edgar. Sí, hubo algún inconveniente de conectividad. Bueno, si ustedes están viendo lo que les estoy presentando en pantalla, que es lo que estábamos viendo justamente de lo que son los circuitos, el triángulo de potencia, ¿sí? Vamos a continuar, igualmente ahí se está grabando la clase también. Decía que justamente este circuito tiene una carga resistiva, es por eso que en una carga resistiva el factor de potencia, ¿sí? es 1, entonces si la potencia es igual a V por I, ¿sí? El resultado que me dé de esa potencia multiplicado por 1 va a ser todo lo que dé V por I. Bien, entonces puedo decir, acá dice aplicar las fórmulas correspondientes y determinar potencia activa, aparente, reactiva y factor de potencia. Desde ya, conociendo el tipo de carga que tenemos, que es un tipo de carga resistivo, y me está diciendo de que la tensión del circuito es de tipo monofásica, ¿sí? O sea que la tensión de alimentación es, la tensión es 220 voltios. Y tenemos que la lámpara incandescente, el amperímetro registra una medición de 1,5 amperes, o sea que tenemos una I igual a 1,5 amperes. Bien, aplicar la fórmula correspondiente. Acá lo que tenemos que hacer, más que aplicar la fórmula, es ver cómo son las fórmulas, pero aplicar también qué criterio vamos a utilizar por el tipo de carga que tenemos. Como la carga es una lámpara incandescente y es de una carga de tipo resistiva, volvemos a lo que recién habíamos explicado, que para una carga resistiva, la corriente con la tensión están en fase, van las dos juntas porque cuando llegan a este tipo de cargas que son resistivas, las dos llegan en fase, llegan juntas en el mismo tiempo, al mismo tiempo los valores instantáneos de una con la otra llegan en el mismo momento. Y entonces hacen todo su trabajo en conjunto en la carga. Entonces, ¿cuál es su coseno de phi? ¿Cuál es el factor de potencia en la carga resistiva? Es igual a 1. Bien, o sea que, bien, Merlo, adelante, recién puedo ingresar. ¿No ve bien? ¿Tiene buen audio? Audio, video, lo que estamos presentando en pantalla. Bueno, entonces podemos decir que el coseno de phi de este tipo de carga, ¿sí? Para carga resistiva pura, el factor de potencia es igual a 1. Entonces me va a quedar V por I por el coseno de phi, pero como la carga es resistiva, va a multiplicar por 1, así que va a ser el mismo valor de V por I. Bien. Entonces, allí le va a quedar 220 voltios,
por 1,5 amperes les va a dar una potencia de 330 watts. Y cuando digo P, es porque la letra P representa a la potencia activa. Fíjense en el gráfico de arriba. La S representa la potencia aparente y la Q la potencia reactiva. Entonces me va a quedar V por I, 220 voltios por 1,5 amperes. Y les pongo el por 1 para que vean de que el factor de potencia de esa carga resistiva es 1. Bien, eso es igual a una potencia de 330 vatios de potencia efectiva. ¿Sí? Bien, de esa misma... bueno, disculpen, volvemos un poquito atrás. Si yo les pregunto cuál sería la potencia aparente de este circuito, y la potencia aparente va a tener la misma longitud en este caso que la potencia activa, porque el coseno de phi es 1. O sea, eso equivale, coseno de 1 igual a 0 grados. O sea que la potencia aparente está montada sobre la potencia activa. El vector de potencia aparente está montado, ¿sí?, sobre la potencia activa, sobre el mismo eje. Entonces la potencia activa va a ser P igual a 330. La potencia aparente puedo deducir de que también son 330, pero aquí cambia porque son 330 volt ampere. ¿Sí? Como yo les dije, es la potencia que tengo disponible. Entonces, ¿qué quiere decir? Conecto una carga puramente resistiva y a esos 330 volt ampere, como mi carga resistiva transforma todo en potencia activa, entonces quiere decir que la potencia aparente es de 330 volt ampere para transformarla, toda esa potencia, en 330 vatios útiles. ¿Sí? Y entonces si les pregunto a qué es igual la potencia reactiva, que se denomina con la letra Q y se mide en volt ampere reactivo, como el coseno del ángulo. ¿Sí? El coseno de 1 es un ángulo de 0 grados, quiere decir que potencia reactiva va a ser igual a 0. En este caso, porque la potencia es, la carga es netamente, puramente resistiva. Entonces le pongo 0 volt ampere reactivo. Y el factor de potencia, que se denomina Cp, ¿sí?, factor de potencia, es igual a 1, como les puse anteriormente, por ser puramente resistiva. Y entonces se plantea en la consigna, en la página 6, que es la consigna número 2. Fíjense que tenemos una carga, pero aquí ya cambió el tipo de carga, es un motor, ¿sí? Tenemos un motor, tenemos conectado a esa línea que alimenta el motor, tenemos un cofímetro, un batímetro, un amperímetro y un voltímetro. Bien. Entonces aquí dicen, fíjese, es importante saber a qué tensión trabaja, si es a una alimentación trifásica o monofásica. En este caso es una tensión monofásica, así que tenemos 220 voltios, pero dice que el amperímetro registra una medición de 2,5 amperes. Entonces yo les pongo aquí, para que a ustedes les quede registrado en el chat, ¿sí?, los datos que tenemos para el ejercicio. Tenemos una tensión monofásica de 220 voltios, tenemos una corriente que demanda la carga de 2,5 amperes. ¿Y qué más tenemos? Un coseno de phi, ¿sí?, un importante dato, que este dato a veces no se nos da como dato, entonces se estima un 0,85 cuando no conozco el coseno de phi que tiene la carga. Pero como bueno, en este caso
nos han dado el dato del coseno de phi, que siempre es un dato que está en la descriptiva, en la memoria descriptiva del motor o en la chapa identificatoria que tiene una placa, el motor donde identifica si es monofásico, si es trifásico, qué coseno de phi, ¿sí? Qué alimentación, si es trifásico o monofásico, tipo de conexión, estrella, triángulo, ¿bien? Allí está siempre determinado todos esos datos. Yo ahora el ejercicio se lo da, por eso se lo coloco aquí en el chat. El coseno de phi es igual a 0,85. Y de allí me dice que tenemos que calcular potencia activa, aparente, reactiva, ángulo de desfasaje y qué valor medirá el batímetro. Bien. Merlo Juan dice 467,5 vatios. Perfecto, Juan. Ese es el valor, ¿sí? En donde, como ya Merlo lo calculó, yo le pongo la fórmula para que los demás compañeros lo puedan ver y los que no están en clase y lo puedan ver en diferido, puedan ver de dónde sale ese resultado, cuál es la fórmula que aplicamos. Y entonces, como en la hoja anterior teníamos que potencia es igual a I por B por el coseno de phi, allí reemplazamos corriente, y la corriente es de 2,5 amperes, ¿sí? 2,5 amperes por la tensión aplicada, que son 220 voltios, por el coseno de phi, que fue dado como dato, que es 0,85. Esa fórmula da el resultado que dice Juan Merlo, 467,5 vatios. Bien. Ahora, esa es la potencia activa. Me pide luego calcular la potencia aparente. La potencia aparente se denomina con la letra S, ¿sí? Y su fórmula es I por B. Corriente, se escribió cualquier cosa. S es igual a I por B. Corriente por tensión. Sin el cos, vuelvo a escribir. Es I por B. Bien. Corriente por tensión. ¿Sí? Entonces vamos a tener que S es igual a los 2,5 amperes por la tensión aplicada monofásica, que es de 220 voltios. Y allí tenemos, como dice Juan Merlo, una potencia aparente de 550 volt-ampere. Quiere decir que nosotros, quien nos entrega la energía, que puede ser un transformador de la distribuidora de energía, nos va a entregar 550 volt-ampere para que nosotros, cuando conectemos nuestras cargas, transformemos esa potencia aparente de 550 volt-ampere en una potencia útil. Como ya saben, recién vimos las cargas puramente resistivas. Toda esa energía que absorbemos del transformador la transformamos en energía útil. Ahora, el motor, por ser una carga inductiva, por lo que habíamos estudiado, donde la corriente se atrasa 90 grados con respecto a la tensión, por lo que habíamos hablado de que cuando la corriente iba a atravesar una bobina o solenoide, el campo magnético que se genera allí en la propia bobina, ese mismo campo magnético se opone al paso de la misma corriente que está circulando por él. Esa posición es la reactancia inductiva, o sea, es la resistencia que propone el inductor en el momento que está generando el campo magnético. Bien, porque es una medición
es una resistencia que se genera en el momento dinámico de la bobina. Porque estático yo puedo medir una bobina con un inductómetro o medir su valor resistivo del cobre o del alambre, y ese es un valor. Pero aquí el valor, que es quien atrasa la corriente con respecto a la tensión, es la resistencia que se genera en el momento que se generó el campo magnético en la bobina. Ese campo magnético se opone al paso de los electrones, y entonces allí es donde se genera este desplazamiento, este desfasaje entre la tensión y la corriente. Pero ¿quién queda atrás? Queda la corriente, queda por detrás 90 grados, ¿sí? En lo ideal con respecto a la tensión. Puede ser más, puede ser menos, pero digo, depende eso del valor inductivo que tenga esa bobina y cómo se le presente esa reactancia inductiva a la alimentación de línea. Bien, entonces la potencia aparente en este caso del circuito son 550 volamperes. ¿Sí? Queda calcular la potencia reactiva, ¿sí? Que aquí es despejamos la fórmula de Pitágoras, ¿sí? Donde la potencia aparente, bueno, no voy a poder hacer raíz aquí. Ah, pero la tenemos aquí. En la página 5, les presento en la pantalla. Aquí tenemos al costado lateral derecho del triángulo de potencias, está la potencia aparente, ¿sí? Que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de la potencia activa más la potencia reactiva. Entonces, si desplazamos esa fórmula, entonces lo pongo aquí en el chat, ¿sí? Le voy a poner entonces que potencia reactiva, ¿sí? Para que calculemos cuál es la reactiva de este circuito. La potencia reactiva es la raíz cuadrada, que no se lo puedo poner, pero si lo pongo en letras, ¿sí? De la recta, ¿sí? De la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa al cuadrado es mi potencia aparente. Entonces le voy a poner con la letra S, S al cuadrado, menos la potencia activa, que es la letra P, al cuadrado. ¿Sí? La raíz cuadrada de la potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado. La raíz de esta resta me da la potencia reactiva. Y no me acuerdo, Juan Merlo o Volamper, seno del ángulo, exactamente, también, muy bien. Sí, tal cual. ¿Cuánto le dio Juan Merlo? ¿Recuerda? Yo no lo tengo anotado aquí. Me dio que el ángulo del coseno era 31,7 grados. Ah, acá está. Q es igual a 289 volamper reactivo. Perfecto, Juan. Exacto. Bueno, ¿y qué quiere decir con esto? Porque aparte me pide sacar el factor de potencia, ¿sí? Y entonces el factor de potencia es igual, ¿sí? O sea, el factor de potencia es igual a la potencia activa, o sea, la relación que hay entre la potencia activa y la potencia aparente. Entonces, si dividimos 400, le voy a poner Fp, es igual a 467 vatios dividido los 550 volamper, como había dicho el compañero Juan Merlo. Y allí me da que el factor de potencia, Cp, es igual
a 0,85. Bien, ¿quedó claro ahí, Juan Merlo? Un segundo y continúo. Bien, Juan, aquí estamos. Bueno, vamos a continuar. Eso es para que completen la guía de actividad. Y bueno, creo que Juan Merlo justamente estuvo la clase pasada y completamos creo que toda la guía. Bien, entonces vamos a continuar para que quede grabado ya, eh, que quede grabada esta clase. Vamos a presentar el apunte del eje 2. Bien, aquí vamos a poner, bueno, ahí sí pueden ver lo que estamos compartiendo, instrumentos del tipo de representación analógica y digital, ¿sí? Los diferentes tipos de modos, ¿sí? Analógica, lectura inmediata, estimación inmediata, necesita trabajar sobre planos horizontales, ¿sí? En cambio, en digital, eh, hoy prácticamente ya lleva mayor cantidad de estos dispositivos con respecto a lo analógico, ¿sí? Ausencia de valoración visual con la magnitud con respecto a la escala, al fondo de escala, habla de que uno al ver el instrumento analógico, viéndolo de lejos, puede ver la aguja eh, en qué posición se encuentra y puede saber si es mucho o es poco. Quizás en lo digital, pero bueno, prácticamente hoy lo digital está llevando la vanguardia con respecto al otro. Bien. Bueno, aquí habla de lo que son los multímetros, ¿sí? Los diferentes tipos de mediciones, saber leer el instrumento, qué tipo de magnitud mide, es viendo la simbología que representa sobre esta perilla selectora. Y es importante ver, como por ejemplo aquí, que tengo una B corta que representa volt con un símbolo, una onda senoidal arriba, diciéndome que este instrumento mide tensión alterna. Aquí igual tengo la B corta con el símbolo de corriente continua. Igual aquí tengo el amperímetro de corriente continua, escala de temperatura, prueba de continuidad y diodos, la escala de resistencia para medir ohm, tiene capacitómetro también y corriente alterna eh, para medir corriente alterna. Bien. Bueno, esto es más que todo una especie de lectura. Recuerden que siempre el valor de la escala a seleccionar en el multímetro tiene que ser mayor al que voy a realizar en la medición, porque si no el instrumento digital lo que sucede es que se va de escala. En el caso de instrumentos que tengan escalas manuales, hay muchos instrumentos hoy que vienen con autorrango, que se llama, en donde el instrumento elige el mejor rango
para realizar la medición y mostrar el display. Bien. Ahora cuando en el caso de amperímetros es donde hay que tener allí el cuidado principal, pero habíamos visto en los principales cuidados de instrumentos que en el caso del amperímetro sí hay que respetar el valor de corriente máxima de la escala del instrumento porque es el valor al cual él está permitido medir. En el caso de los multímetros que se conectan en serie con la carga y que la corriente va a circular con el instrumento. Ahora en el voltímetro, si yo tengo el instrumento seteado, por ejemplo, en una escala menor a 220, ¿sí? Y mido 220 y me paso del valor, el instrumento automáticamente se pone un 1 a la izquierda diciéndome que el valor que estoy midiendo es muy superior a lo que está seteado de escala el multímetro. En ese caso hay que subir la escala, ¿bien? Pero no pasa absolutamente nada. Siempre es conveniente de colocar una escala mayor al valor a medir. Si desconozco el valor a medir, pongo el multímetro a fondo de escala, por las dudas. Total, si veo un valor muy pequeño, hay tiempo de bajar, pero no corre riesgo el instrumento. ¿Bien? Aquí tienen las técnicas de mediciones de resistencia, ¿sí? Donde el tester tiene un común, ¿sí? El tester tiene un común, que es donde va el cable de color negro, y tengo el cable rojo que va en el borne del instrumento, que me indica, fíjense si lo logran ver y poner zoom, el instrumento me marca en la bornera, una B corta, la letra omega, diodo y temperatura. Quiere decir que todo punta de prueba que conecte allí es para realizar ese tipo de medición, que es muy diferente a los bornes que son para medir corriente, ¿sí? Porque la forma de medir corriente, como ya saben, la medición es del tipo serie y por ende eh, es totalmente diferente a lo que es para medir tensión y resistencia. Por ende, la bornera, el cable negro queda en el COM y lo que saco es la ficha roja y la conecto en 10 amperes si es una escala más grande a la cual voy a medir, o miliamperes si deseo medir corrientes pequeñas. ¿Bien? Pero el ómetro se mide la resistencia en paralelo con las puntas del multímetro. Pero fíjense que aquí dice que el interruptor, en este caso está mostrando que está interrumpido el circuito, ¿sí? El pasaje de la corriente eléctrica, porque para medir resistencia es necesario medir sin alimentación, porque puede romper, perdón, lo que es el multímetro. Entonces hay que asegurarse siempre que cuando voy a medir una pérdida que quiero medir con la resistencia de pérdida con respecto a masa o un circuito, tiene que estar completamente desalimentado el circuito. ¿Bien? Luego tenemos la medición de tensión alterna, ¿sí? Donde se mide en paralelo, como dijimos, con los bornes de alimentación. Aquí no importa el sentido de colocación de las puntas, porque ya sabemos todo que es corriente alterna, semiciclos positivos y negativos en relación al tiempo, y por ende no tiene polaridad, así que puede ya sea medirse sin importar el sentido con el que se coloque la punta. Lo importante es setear el instrumento en el valor de escala a medir. Si yo voy a medir aquí en este toma corriente 220 voltios, pues bien, al tester, si tiene una escala de 200 voltios y una de 750, pues bien, coloco la perilla selectora en los 750 voltios porque es una escala mayor a la que realmente va a ser la medición. Bien, entonces allí les muestra en la página, creo que estamos 11,
¿sí? La forma de medir tensión es paralelo a los bornes de la carga o paralelo a los bornes de la alimentación, sea fuente o sea en toma corriente en una vivienda, que allí sería nuestra fuente de alimentación. Luego la medición de corriente en el amperímetro, como habíamos visto en las clases pasadas, el instrumento va en serie, siempre va en serie con la carga, muy atento a la corriente que va a circular la carga, porque generalmente los multímetros tienen una corriente máxima de 10 amperes. Por eso es una medición un poco invasiva, donde tenemos que cortar el circuito y hacer pasar la corriente con el instrumento. Y a veces para corrientes mayores a estas, a 10 amperes, es conveniente la pinza amperométrica, porque mido directamente sin cortar el circuito, sino por el campo magnético que circunda el conductor a medir, que cuanto más corriente tiene o pasa por él, mayor es el campo magnético que él genera y por ende es mayor el campo magnético que se induce, ¿sí?, en el entrehierro de la pinza amperométrica, generando una mayor tensión y por ende eh, mostrando en el display del instrumento un mayor valor de corriente. Bien, ahí tiene la pinza amperométrica, aquí está lo que expliqué, ¿sí? El conductor, la pinza amperométrica o un toroide de ferrite que está en estos momentos cerrado porque tiene que cerrar la línea de fuerza para concentrar la línea de fuerza en el interior de esa bobina, genera el campo magnético y allí se induce. Luego va a un circuito eléctrico que adecua la señal para ser mostrada en el display de la forma correcta. Más allá de esto, las pinzas amperométricas del día de hoy son pinzas amperométricas y multímetros. Los hay pinzas amperométricas de corriente alterna, las hay de corriente alterna y corriente continua. Aquí es donde hay que comprar una pinza según la utilidad que se va, se va a llevar a cabo. Porque las pinzas de corriente continua son bastante de precio más elevada que una pinza de corriente alterna, porque tiene otra forma de readecuar la señal para pasar la corriente continua, ¿sí?, tomar la lectura de la corriente continua, que es un campo magnético que va en un solo sentido y por ende cambia la forma de tomar la lectura con respecto a la alterna. Bien, ahí pueden ver ustedes las mediciones de corriente. Lo que le hablaba recién, con el multímetro hay que cortar el conductor, ¿sí? Hay que interrumpir el conductor para que toda la corriente, en vez de ir a la carga, se vea elegir el único camino que es el multímetro. Y por allí pasar toda la corriente por el multímetro, donde adentro tiene el famoso shunt que hemos calculado, ¿sí? Y entonces sobre ese shunt el tester mide indirectamente un valor de tensión y te lo muestra en magnitud amper en el display. Pero la corriente pasa toda por el instrumento, ¿sí? Y de allí va a la carga. La pinza amperométrica, lo que hablábamos recién, es una forma de medición electromagnética no invasiva, entonces es mucho más seguro para medir corrientes grandes, ¿sí? Luego tenemos el frecuencímetro, ¿sí?, donde adentro tiene unos circuitos filtros, que son los circuitos LC, para medir la frecuencia de línea de la corriente alterna y poder medir qué valor de frecuencia en Hertz tenemos en ese momento, en Hertz o kilohertz, ¿sí? Bien, bueno, eso con respecto a los instrumentos. Luego tenemos este instrumento que se llama megómetro o Megger para medir elevados valores de resistencia, ¿sí? Justamente por eso la palabra Megger o megómetro, porque mide eh, valores de resistencia en el orden de los millones de ohms, ¿sí?
de allí el nombre Megón. Bueno, aquí tenemos algunos reglamentos para bajo tensión. Dicen que conductores de tierra nunca debe ser inferior a 250 kOhm, ¿sí? 250.000 ohm. Y que la corriente de fuga nunca será superior a la del interruptor diferencial que protege contra contactos indirectos, que son 30 mA. La máxima corriente de fuga a tierra son 30 mA. Más allá de ese valor, de ese umbral de corriente, ya está detectando el interruptor diferencial que hay una pérdida grande. Por eso con el medio nosotros podemos medir ciertas resistencias, ¿sí?, que tiene el circuito, que puede ser la, eh, el conductor, ¿sí? Tiene un material que es aislante de PVC, que con el tiempo se va degradando, entonces se va degradando su poder aislante. Entonces todos los conductores metidos en una cañería eléctrica, metálica o curvada plástica, PVC, los conductores con el tiempo van sufriendo ese deterioro del aislante y entonces puede haber una resistencia muy elevada entre ellos, ¿sí? O entre uno de los conductores y tierra, o entre uno de los conductores y la cañería si fuese metálica, y entonces allí el instrumento es capaz de medir estas resistencias tan grandes. Bien, por eso con el Megger se puede realizar pruebas, medir de resistencia de una instalación, ¿sí?, instalación eléctrica con respecto a tierra, medición de resistencia entre cada conductor y tierra, y medición de aislamiento entre conductores. Bien, acá hay un ejemplo, lo pueden ver en la página 17. ¿Sí? Tenemos el medidor kilovatio hora, tenemos el medidor de energía, luego tenemos el interruptor de corte o seccionador, fusibles, y tenemos al ingreso de un circuito eléctrico donde las cargas están en paralelo, o sea que puede ser un domicilio, una fábrica, y están todos los elementos interruptores y cargas conectadas en paralelo, y de allí estoy realizando una medición con un Megger, ¿sí?, de uno de los conductores. Se supone que como está aquí el circuito sería el neutro, porque el neutro está alimentando en forma común a todas las cargas, y los interruptores que se encuentran emplazados en la fase, en la alimentación fase de cada carga. Por reglamentaciones que tengo que interrumpir el conductor de fase, y de allí va al interruptor termomagnético. O sea, bueno, no está el símbolo, pero bueno, un interruptor seccionado. Bien, y aquí tengo el instrumento, estoy midiendo con respecto al neutro, con respecto a tierra. Bien. Bien, después tenemos la medición de la resistencia entre cada conductor y tierra, ¿sí? Fíjense que allí está el circuito, ¿sí? Está midiendo ya el conductor de fase, ¿sí? Fíjense que siempre desalimentado, ¿sí? Porque estamos usando un megómetro o un ómetro para medir, y es fundamental que no tengamos alimentación. Entonces se ve claro aquí en el gráfico, abajo del medidor de energía kilovatio hora, que tenemos el interruptor abierto, estamos midiendo conductor neutro y conductor fase con respecto a tierra, para ver si alguno de estos conductores está a pérdida con respecto a tierra, ¿sí?, por una falta de, de aislante, o propia del dieléctrico del cable, se ha deteriorado el aislante del cable y está teniendo pérdida, o está mojado, húmedo, o ha ingresado agua al interior de un caño, y entonces de esa forma nos da una resistencia del orden de los megas, suficiente para que el interruptor diferencial, ¿sí?, realice la protección. Todas estas pruebas se realizan
sin alimentación. Bien, luego tenemos sistemas de puesta a tierra, ¿sí? Esto es importante, va relacionado justamente con las instalaciones eléctricas, ¿sí? Sistema de puesta a tierra, donde tenemos sistemas TN, sistemas TT y sistemas IT. Estos sistemas, ¿qué quieren decir cuando hablamos de un sistema TN, TT o IT? Son los diferentes sistemas de puesta a tierra que tenemos en las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas, cuando vienen de lo que es la distribución, en la distribución, por una cuestión de que el generador de corriente eléctrica de la usina, ¿sí? De la central eléctrica, el generador tiene un conexionado de tipo estrella, que se llama, en donde el centro de la estrella, el centro de las tres bobinas trifásicas, es en neutro. Ese punto va a ser el punto 0 voltio porque justamente es el centro de esa estrella, el centro donde salen las tres fuerzas eléctricas o entrantes o salientes, y en ese punto es 0 voltio. En el generador ese 0 voltio se pone con un electrodo a tierra, ¿sí? Entonces allí donde se llama sistema TN, tierra neutra, ¿bien? Porque sería el conductor de tierra conectado al conductor de neutro. Es más, aquí en los transformadores de, de media a baja tensión a 380 que tenemos en las esquinas de los barrios, si uno logra ver esos transformadores, vemos los eh, 4 bornes del transformador, 3 bornes que son las 3 fases, RCT o línea 1, línea 2, línea 3, un poquito más retirado, distanciado está el neutro, y de allí mismo, con un terminal, vemos que desciende por una de las columnas laterales a la puesta a tierra con una jabalina. Entonces, el conductor de seguridad para, para ese sistema de distribución, el neutro es tierra, ¿sí? Es el conductor de protección para ese sistema de distribución. Ahora, cuando ya ingresa a la vivienda, a la fábrica o a los circuitos que van a interactuar con personas, ya no me sirve ese sistema, a ver si lo podemos ver aquí. Eh, bien. Bien. Entonces aquí a ver si vemos bien, el gráfico es medio pequeño. Sistema TN, sistema TT. Bien. Entonces cuando nosotros ya ingresamos a lo que es ya al usuario, ¿sí? Porque allí esa parte que yo les nombré recién es el nombre TN, ¿sí? Es la configuración de la puesta a tierra del sistema de servicio de distribución, justamente, del servicio. ¿Quién brinda el servicio? ¿Sí? Así. Bien. Y del sistema de medición, ¿sí? El punto de conexión y medición, como veían recién, el medidor de energía, ¿sí? En kilovatio hora hacia las cargas, aguas abajo. Allí, a partir de allí, se denomina ya el circuito del usuario, ¿sí? Este circuito del usuario ya lleva un sistema de puesta a tierra TT. Justamente el ATT me está diciendo que es tierra-tierra, porque no es tierra neutro, es sistema TT, porque el conductor de neutro, cuando atraviesa esa línea imaginaria de la línea de servicio hacia el usuario, ¿bien?
el neutro ya pasa a ser un conductor de alimentación. Recuerden que las cargas que nosotros tenemos del lado del usuario, un ejemplo en el interior de nuestra vivienda, ese conductor neutro, ¿sí?, es parte de la alimentación de las cargas del interior de nuestra vivienda. Fase y neutro corresponden los dos alimentadores que van a cerrar el circuito con las cargas. Bien. Entonces yo no puedo utilizar neutro como conductor de protección porque está haciendo el retorno en ese momento de la alimentación fase. Entonces por eso es que se instala una puesta a tierra totalmente diferente y alejada del neutro, ¿sí? Y, y esa tierra es mi conductor de protección. Por eso esa tierra la hago viajar, ¿sí?, en conjunto por el interior de una cañería, en conjunto con el conductor de fase y neutro, alimentando, ¿sí?, perdón, em, aplicando, ¿sí?, puesta a tierra a las cargas que allí se conectan. ¿Bien? Pero ese conductor de puesta a tierra, con el conductor de protección, por eso que lo pueden ver aquí como la letra PE, ¿sí?, porque es Protection Care, conductor de protección, y el otro es la toma tierra. El otro es lo que se llama la PAT, puesta a tierra. ¿Sí? PAT, puesta a tierra. Que esa puesta a tierra es el conductor que justamente se conecta al electrodo de la jabalina. ¿Bien? Una jabalina domiciliaria, 1,5 m por media pulgada, y el conductor de protección donde va a la jabalina domicilio. Y aquí el neutro, ¿sí?, fíjense que dice toma tierra, porque del lado del servicio, del lado de la distribuidora, ellos colocan el neutro a puesta a tierra. Entonces yo no puedo continuar con la puesta a tierra de servicio porque justamente allí puede derivar cualquier corriente de falla que surja entre L1, L2 y L3. Y más allá de eso, estas tres bobinas, ¿sí?, que están conectadas en estrella y el centro de la estrella es 0 voltios, va a ser siempre 0 voltios cuando L1, L2 y L3 estén equilibradas. Las tres estén en la misma diferencia de potencial. Si aquí llega a haber un desequilibrio, puede llegar a aparecer una tensión, ¿sí?, por el conductor de neutro. Entonces este conductor de neutro al estar colocado a puesta a tierra, cualquier corriente de falla o desequilibrio es enviado a tierra. Es por eso que en el lado del usuario se le obliga a tener una puesta a tierra totalmente independiente a la de servicio. Por eso lleva un esquema del tipo TT, tierra-tierra. El conductor de tierra en el interior del domicilio o donde allí trabajen personas va a estar conectado a mi tierra, ¿sí?, totalmente diferente a ellos que conectan el neutro a tierra. Fíjense el esquema TN, el neutro TNS, el neutro y el protección están separados en todo el sistema. Los sistemas de los conductores neutros y protección están combinados en un solo conductor en la parte del sistema. Las funciones de los conductores neutros y protección están combinadas en un solo conductor en todo el esquema. Sistema TT tiene un punto de alimentación directamente conectado a tierra y las masas de instalación están conectadas a los tomas, ¿sí?, a los tomas de tierra eléctricamente distinta de la toma tierra de la alimentación. Y allí justamente es mi puesta a tierra. Y el sistema IT no tiene ningún punto de alimentación directamente conectado a tierra, pero las masas de instalación están puestas a tierra. Bien. A ver un segundo.
Bien, acá vamos a ir justamente a lo que estuvimos hablando, ¿sí? Al electrodo jabalina. Cálculo de la resistencia de puesta a tierra, ¿sí? Aquí tenemos un gráfico donde se intercruzan un par de líneas y podemos ver. Por ejemplo, acá dice seleccionando la jabalina por su diámetro en pulgadas y longitud en metros. Diámetro 5 octavos, la longitud de 3 metros. Uniendo ambas características, cortan la recta que se determina en el punto A. ¿Sí? Hoy las jabalinas ya vienen normalizadas, entonces la reglamentación nos da un cierto valor, ¿sí? De cuál es la resistencia permitida según el tipo de instalación. ¿Bien? Aquí tenemos en la página 23, ¿sí? Allí tenemos el abaco, no sé si lo logran ver, que es tan pequeño. A ver, claro, aquí está la resistencia de la jabalina en ohm, ¿sí? Luego el diámetro, que dijimos que era de 5 octavos de pulgada, a una longitud creo que eran, donde se intersecta la recta, claro, a ver si lo puedo ver así. Bien, y allí tenemos la resistencia de la puesta a tierra, ¿sí? Justamente aquí tenemos la resistencia de la jabalina en ohm, el diámetro de la jabalina, ¿sí? Nos habían dado en 5 octavos de pulgada, y donde intersecta la recta, las dos, allí tenemos la longitud de la jabalina. Bien, que aquí daría algo así, no lo puedo ver bien, pero algo así como cercano a los 3 metros. Bien, algo muy importante, aquí tenemos eh, la resistencia de tierra, ¿sí? Justamente es para asegurar eh, una tensión que no supere los 24 voltios en lo local, emplazamiento conductor. A veces esa tensión es menor cuando son para lugares donde son húmedos o mojados, ¿sí? Si las condiciones de instalación son tales, se puede dar lugar a tensiones de contacto superiores, ¿sí? Que es el caso de que si el lugar es mojado. Por eso, para lugares mojados o sumergidos, la tensión de seguridad es 12 voltios. Es la mitad de esta, de 24. Acá dice conexiones, los conductores, los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas con los electrodos. Esto es para que toda parte metálica sea equipotencializada a tierra con su correcto conductor de tierra. Entonces, si es un gabinete metálico, un tablero, tiene que tener su conexión a tierra, tanto el gabinete como la puerta, ¿sí? En caso de que las cajas, ¿sí? 10x5, cajas octogonales, cajas de 5x5, de 10x10, que sean metálicas, deberán estar puestas a tierra, porque así lo dice la reglamentación, que todas partes metálicas que intervengan en un circuito eléctrico deberán estar equipotencializadas a tierra. Otra cosa muy importante es que está totalmente prohibido, que es cortar o interrumpir los circuitos de tierra, ¿sí? Estos circuitos, el conductor no tiene que cortarse en ningún sector de su longitud, ¿sí? Sí puedo, sí puedo conectarme
sobre ese conductor para hacer una derivación, pero nunca cortarlo, ¿sí? Porque le estaríamos, primero lo estamos seccionando, el conductor luego ya no va a tener la misma conductividad eléctrica que tenía originalmente, y es por eso que por eso que está prohibido justamente cortar este conductor, ¿sí? Solamente tiene que ir de punta a punta en toda la instalación eléctrica para allí conectarse, pero sin cortar el conductor. Bueno, aquí tenemos la red de tierra externa, conductores de protección, un poco de lo que vinimos hablando, pero ya en este caso, eh, la red de tierra externa justamente eh, son aquellos que parten a las viviendas, servicios comunes, eventualmente para rayos. Serán del mismo material y sección que el conductor, dispersor en anillo, conductores de protección y equipotenciales serán de las secciones indican. Medición con helómetro, ¿sí? Sonda de línea recta y igual distancia. Llevar a cabo varias mediciones para ver, según el sector, cuál pueden variar estos valores resistivos, ¿sí? Y bueno, de allí calcular una media. Medición de resistencia de tierra, disponer sondas en línea, una distancia. Recuerden que eh, hay una cierta distancia que hay que respetar entre estos electrones puestos a tierra, ¿sí? Fíjense, la sonda P se debe instalar un 62% de la distancia que sea. Bien, bueno, quedaría solamente ver esta parte. Yo les quería mostrar, para cerrar un poco con lo que es lo que habíamos visto de los multímetros, ¿sí? Así terminamos de cerrar el multímetro con un videito explicativo de cómo es un poco lo que vimos recién, pero en forma de video, ¿sí? Bien, en esta oportunidad vamos a hablar del uso de